Universidad Digital del Estado de México, licenciatura en Seguridad Pública. Soy el alumno Ever Sánchez Chigora con matrícula UEDX 0220-10070. Mi asesor Luis Donaldo Colín Mendieta. Derecho Procesal Penal. Es mi actividad integradora. Introducción. El presente trabajo tiene como finalidad establecer el resumen de las unidades de aprendizaje de la materia de Derecho Penal y las etapas del proceso penal acusatorio. Unidad 1. Derecho Procesal Penal Mexicano. Dentro de las historias del derecho penal en México, se toma en consideración los primeros códigos penales por parte de las entidades federativas de México y Veracruz para la Ciudad de México. Se establece como codificación federal en 1871. Se habla de los aspectos generales con respecto a conceptos básicos del derecho penal. Se establece al derecho como el conjunto de normas jurídicas que van a sustentar la conducta exterior del hombre en una sociedad determinada. En México se puede dar una aplicación en un ámbito local y federal. En ese sentido, en México al derecho aplicado se le conoce como derecho mexicano, el cual es la conjunción de la totalidad de las diversas leyes que existen en los Estados Unidos mexicanos, tomando como ley fundamental la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, respetando a los derechos humanos para las personas que habitan o se encuentran transitando en el territorio de este país. Al derecho penal se dilucida como el estudio y aplicación del facto de los delitos, las penas y medidas de seguridad. En un caso particular donde se dan los derechos y obligaciones a las víctimas y al imputado para garantizar un proceso imparcial, dando como resultado una justicia reparatoria. Por último, el derecho procesal penal es la parte trascendente que contenía las reglas para llevar a cabo una litis en un juicio particular en esta materia donde se le atribuye como características fundamentales pasos para que se materialicen los diversos procedimientos que se puede llevar a cabo en un proceso de forma objetiva a partir de la necesidad de cada una de las partes interesadas. Dentro del proceso penal, sus principios rectores con la reforma constitucional del 2008 se establece la publicidad, la contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad ante las partes, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. Los derechos de la víctima y el imputado se establecen en el artículo 20 constitucional, además de sustentar este mismo artículo las bases generales del proceso penal. Unidad 2, justicia restaurativa. Las justicias restaurativas para la ONU es una forma de responder al comportamiento delictivo, balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Dentro del sistema penal mexicano es un sistema que da forma objetiva a la reparación proporcional del daño y restablece la confianza de la víctima. La razón de ser la justicia restaurativa es evitar un proceso penal en delitos no graves y la reparación del daño. En 2014 se crea la Ley Nacional de Mecanismos Alternativas de Soluciones de Controversias en Materia Penal, donde se establece de la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Los beneficios de la presente ley reducen la indiciencia en números estadísticos para el Estado, restituye a las partes imputado y víctima y disminuye la carga procesal. Las características sociales son: reduce la incidencia estadísticas para el Estado y restituye a las partes imputado y víctima. De forma general, la justicia restaurativa es un mecanismo que retribuye el daño a una víctima de forma monetaria, que a su vez permite la optimización de tiempo por las partes, tanto para el Estado, la víctima y el imputado. La restauración del daño va a ser utilizado a partir de la comisión de delitos menores, donde se puede llevar a cabo una mediación de lo ocurrido. Se evita un proceso penal completo. El procedimiento. El proceso es un conjunto de pasos a reglas de tipo jurídicas que determinan el engranaje de un resultado final de un juicio. Cabe destacar que en este sentido se establece como proceso penal por la materia que está viendo. Este sistema establece como característica fundamental el modelo acusatorio, donde se sustenta de la publicidad, oralidad, concentración y el respeto de los derechos humanos para las partes. En este modelo de proceso penal se tiene la etapa de investigación, la etapa
intermedia y la de juicio. Las personas más relevantes son la víctima, imputado, fiscal o ministerio público, las policías, los peritos, el juez de control, juez de juicio oral, juez de sentencias. Se pasa al tema los medios, constatación, se habla de la prueba anticipada, la cual tiene la facultad de sustentar la participación objetiva del imputado y de dársele celeridad al proceso para recibir la sentencia adecuada y equilibrada a la conducta delictiva que se lleva a cabo. Otro punto es la imputación, que es el documento oficial para determinar la participación objetiva del sujeto activo del delito. La autoridad competente es el Ministerio Público y el escrito de vinculación a proceso lo realiza el juez de control sustentado por la imputación. Con respecto a la carpeta única de investigación, es donde se tiene todo registrado de las diligencias que se realizaron por parte de los peritos y las policías que auxiliaron al fiscal o Ministerio Público en la imputación. Por último, la cadena de custodia es un proceso de tipo criminalístico de campo donde se debe preservar, cuidar, proteger, se traslada todo indicio que va a ser dato de prueba en la audiencia. Es importante aclarar que el recurso es una herramienta jurídica que utilizan las personas que se encuentran en una litis dentro de un proceso. En este caso es la rama penal donde se debe establecer la necesidad desde utilizarlo con la finalidad de modificar, revisar o revocar una resolución jurisdiccional de un órgano competente. Se entiende que la revocación es considerada dentro del sistema penal como un recurso que se lleva a cabo para la suspensión de una sentencia, la cual se da una sentencia de manera, su objetivo fundamental es la suspensión de esta. Esto quiere decir que se puede llevar a cabo cualquier etapa de proceso penal, puede ser resoluciones que se realiza una audiencia o fuera de ella. En este sentido tiene como característica la afectación donde se debe analizar y sustentar una resolución que sea impugnable. Un tribunal, ¿qué tribunal que conoce del recurso? El tribunal que establece la resolución a impugnar y al agraviado. Por lo que se refiere a la apelación, es un recurso que se puede llevar a cabo con los procedimientos ordinarios o abreviados en las sentencias, resolución judicial emitidas por órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido, se habla de la sentencia violación al debido proceso y derechos humanos. Con ese recurso se puede pedir que se valoren las pruebas, lo realiza un tribunal distinto al que emite la resolución interlocutoria, sentencia definitiva. Ahora bien, la denegada apelación se lleva a cabo en contra de la resolución que desecha o se niega a admitir la apelación. En juicio de amparo tiene que ver con la violación de los derechos humanos, que durante el proceso penal puede ser directo o indirecto. En lo primero se da una sentencia definitiva, laudos y resoluciones, y por lo que hace el segundo se da en actos de autoridad. El procedimiento abreviado es cuando el fiscal o ministerio público tiene una prueba contundente de la culpabilidad del imputado y éste acepta su participación. El procedimiento de imputables es porque se comprueba que la persona que realizó una conducta antisocial no tiene capacidad de comprender al mundo objetivo y sus capacidades mentales, tiene alguna enfermedad mental. El proceso para pueblos y comunidades indígenas es especial de acuerdo con su idiosincrasia del mismo y la ley especial a los derechos y culturas indígenas, ya sea federal o estatal. Etapas del sistema penal acusatorio. Ahora se hablará de las etapas del procedimiento penal, donde se tiene como referencia la reforma penal del 2008 en esta materia, que su objetivo fundamental es dejar a un lado del sistema inquisitivo para garantizar un sistema acusatorio, el cual tiene la particularidad de oralidad de sus diversas etapas del proceso penal, dando transparencia, la imparcialidad, la publicidad y prontitud del mismo. La primera etapa del proceso es la investigación, donde se tiene la facultad por parte de la fiscal o ministerio público de conjugar dentro de una carpeta única de investigación las diligencias necesarias para sustentar la formulación de la imputación. En este sentido se tiene participación los peritos y las policías, así como el juez de control. Cabe destacar que es el último, juega un papel importante para el respeto de los derechos humanos de la víctima y el imputado. A un lado de ella, revisión a la imputación que el ministerio público presente, determinando su labor de vinculación a proceso. La segunda etapa de proceso penal se le conoce como intermedia, donde se tiene una audiencia particular para la aceptación de las pruebas que sean objetivas y contundentes para la parte de las cuales no pueden generar un daño a los derechos humanos del imputado y de la víctima, teniendo claro el principio de imparcialidad y
la concentración. La tercera etapa se le conoce como juicio oral, donde se va a exponer los alegatos fundamentales de datos de carga y descarga que se presume por las partes y concluye una resolución jurisdiccional por el órgano competente. En esta parte interviene un juez, el cual se le conoce como juez de juicio oral, el cual es el guía de la audiencia y la autoridad para consumar la sentencia del juicio.